Bueno, empezamos la última charla del día de hoy, a cargo de Matilde Lalín. Es un placer presentarles a Matilde. Ella es profesora ahora en la Universidad de Montreal, hizo la licenciatura en la UBA y el doctorado creo que lo empezaste en Princeton y después terminaste en Texas A&M. Texas Austin. ¿Qué es Texas Austin? Sí. Con Villegas. Y bueno, nos va a deleitar con la charla la medida de Mahler dinámica. Gracias, Matilde, por participar. Muchas gracias Gastón por la invitación, por la introducción y bueno, gracias por la oportunidad de dar esta charla. Esto que voy a contar es trabajo conjunto con Annie Carter de la Universidad de California en San Diego, Michelle Maines de la Universidad de Hawái, Alison Miller de Mathematical Reviews y Lucia Moss de la Universidad de Chicago. Entonces les voy a contar de una generalización de la medida de Mahler al contexto de la dinámica aritmética. Pero bueno, primero les voy a contar de la medida de Mahler en general. La medida de Mahler históricamente se origina como una extensión de la construcción de primos de Mersenne. Entonces hace más de 100 años apareció un paper de Peirce proponiendo una construcción, como digo, para encontrar números primos grandes. Y la idea es, si empezamos con un polinomio con coeficientes enteros y mónico, que bueno, vamos a escribirlo como producto de x menos ri las raíces. Entonces, considerar la construcción, la sucesión delta n, que es igual al producto de ri a la n menos 1. Y bueno, es fácil ver que como el polinomio tiene coeficientes enteros y es mónico, este delta n en realidad es entero. Y la idea acá es encontrar números primos en una sucesión que tiene esta forma. En particular, si uno empieza con x menos 2, tiene la sucesión de Mersenne, donde, bueno, que ya es famosa porque la gente busca primos en esa sucesión. El punto de buscar primos de esta forma es que, bueno, al tener esta forma tan especial, es más fácil de determinar si un número es primo. O sea, como que hay muchas condiciones que los potenciales divisores tienen que cumplir. Bueno, unos años después, David Lemmer estaba estudiando estas sucesiones y buscando, digamos, cómo elegir el polinomio P para que dé los mejores polinomios, digamos. Y lo que notó fue que digamos, los potenciales divisores disminuían cuando n es grande. Entonces, lo que uno necesita, si uno va a comparar dos sucesiones que vienen de dos polinomios distintos, digamos dos números más o menos iguales, pero que vienen de dos sucesiones de dos polinomios distintos, es que el n sea grande. Entonces, eso se traduce en que uno quiere que la sucesión crezca, pero lentamente. Entonces, para que, dado un número que es un delta n de algún polinomio, el n sea grande. Entonces, se puso a mirar, digamos, lo que sería el límite de D'Alembert, el delta n más 1 sobre delta n, y bueno, uno quiere que eso sea mayor que 1, pero cerca de 1. Y si uno mira más en detalle, según la definición que uno dio, la construcción que uno dio para delta n, lo que termina dando es que es un producto de factores donde cada factor va a ser r a la n más 1 menos 1 dividido r a la n menos 1. Y este límite, cuando n va a infinito, es o el valor absoluto de r, cuando el valor absoluto de r es mayor que 1, 1 cuando el valor absoluto de r es menor que 1. Y bueno, si el valor absoluto de r es 1, ahí uno puede encontrar problemas. Por ejemplo, si uno piensa en las raíces de la unidad, este límite no va a converger. Bueno, esta idea va a aparecer después.
Pero bueno, entonces, para medir de alguna manera qué tan bueno es un polinomio para generar este tipo de sucesión, lo que podemos hacer es tomar el producto de las raíces que tienen valor absoluto mayor que 1. Entonces, más en general, si uno toma un polinomio que no es necesariamente mónico, uno va a tomar el coeficiente principal y el producto de las raíces de valor absoluto mayor que 1, y bueno, el valor absoluto de eso, y eso me va a dar una medida, en algún sentido, de qué tan bueno es este polinomio. Muchas veces se trabaja con el logaritmo de este número, así que los llamo m minúscula en vez de m mayúscula. Simplemente tomo el logaritmo. Y todavía tengo que explicar por qué se llama Mahler. Ya va a venir eso. Entonces, lo que queremos es que m mayúscula de p sea mayor que 1, pero que esté cerca de 1, o sea, no mucho más grande que 1, o m minúscula de p que sea positivo, pero cerca de 0. Bueno, una cosa que uno puede contestar es la pregunta de cuándo m de p es 0. Y eso en realidad uno lo puede contestar usando un lema de Kronecker, que es mucho más antiguo que esta construcción, obviamente, que lo que dice es que, digamos, si lo traduzco en el lenguaje de esta medida de Mahler, lo que dice es que si uno toma un polinomio a coeficientes enteros y no nulo, entonces la medida va a ser 0 si solamente si el polinomio se puede escribir como producto de un monomio y polinomios ciclotómicos. Bueno, el enunciado original de Kronecker lo que va a decir es que las raíces del polinomio son o 0 o raíces de la unidad, digamos. Están incluidas en la unión de 0 y las raíces de la unidad. Bueno, pero volviendo un poco al problema que estaba mirando Lemmer, la pregunta que uno tiene es, bueno, dado un epsilon positivo, ¿podemos encontrar un polinomio con coeficientes enteros tal que la medida de Mahler de P, un polinomio P con coeficientes enteros, tal que la medida de Mahler de P sea mayor que 0 pero menor que epsilon, digamos? O sea, ¿podemos acercarnos a 0 tanto como queremos? Eso nos va a permitir conseguir sucesiones delta n cada vez mejores, digamos. Y la conjetura es que no. Y bueno, esta es una conjetura que todavía está abierta hoy en día. En su artículo, Lemmer hizo una lista de algunos ejemplos que había encontrado de polinomios que tenían medida pequeña, y el mejor que él encontró es este polinomio de grado 10, que es simétrico, y bueno, que tiene, la medida es 0,16, etcétera, ahí están los dígitos. Y bueno, lo que es así interesante es que hoy en día todavía ese polinomio sigue siendo el campeón, el que tiene la medida más chiquita. Bueno, después de que tenemos computadoras y todo, y todavía sigue siendo el mejor polinomio. Pero bueno, la verdad es que no se sabe. Un paréntesis respecto del problema original con el delta. Usando este polinomio, Lemmer encontró el número primo que les escribo acá, o sea, 1.794.000 algo millones. Pero es cierto que encontró números primos más grandes usando polinomios que eran un poquito peores con la medida. Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco de qué pasa en varias variables. En varias variables uno puede definir una construcción análoga en algún sentido. Bueno, ya en un contexto muy general uno puede tomar una función racional no nula a coeficientes complejos,
y la medida de Mahler logarítmica, y esto en realidad es la definición de Mahler, y el motivo por el cual lo llamamos Mahler, está dada por la integral del logaritmo del valor absoluto de P, donde cada una de las variables se mueve en un toro unitario, digamos, respecto de la medida de Hart. Entonces, bueno, acá lo escribí de esta manera. Bueno, la primera pregunta es qué tiene que ver esto con lo anterior. Lo cierto es que si aplicamos la fórmula de Jensen a un polinomio en una variable, metemos un polinomio en una variable en esta fórmula y aplicamos la fórmula de Jensen, nos va a dar exactamente la fórmula que teníamos antes. Así que bueno, esta definición claramente generaliza, pero bueno, voy a decir unas palabras más también de por qué es la definición natural para tomar. Pero antes de eso, quería dar un poco más de contexto de por qué, en realidad, por qué consideramos esta medida de Mahler, por qué Mahler consideró esta construcción. Si uno vuelve a polinomios, y bueno, acá lo estoy escribiendo como polinomio de Laurent, pero bueno, eso no es importante si el polinomio es de Laurent o no, porque uno puede multiplicar por una potencia por un monomio y conseguir un polinomio clásico, digamos. Pero bueno, si uno tiene un polinomio, uno puede hablar de medidas de complejidad como la altura o la longitud. La altura es el máximo de los valores absolutos de los coeficientes. La longitud es la suma de los valores absolutos de los coeficientes. Y bueno, estas construcciones son lo que se llaman alturas, o sea, miden cuán complicado de alguna manera es el polinomio. Y lo que pasa es que la medida de Mahler, que así definida como la acabamos de construir, cumple que podemos acotar la longitud y la altura, digamos, la podemos ensanguichar entre medidas de Mahler. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, porque lo que tiene es que la medida de Mahler, por cómo la construimos, es multiplicativa. Es decir, tomo la m mayúscula de P por Q, va a dar m mayúscula de P por m mayúscula de Q. Y entonces lo que eso permite con estas desigualdades y combinando con la propiedad multiplicativa de la medida de Mahler, es que uno puede controlar de alguna manera qué pasa con la longitud de un producto de polinomios y la longitud de los factores, y lo mismo con la altura. Entonces, digamos, lo que permite este tipo de construcción es, de alguna manera, trabajar con estas alturas que son, en algún sentido, mucho más naturales, como medidas de complejidad de un polinomio, pero trabajar con factores. Y esto se usa en la teoría de la trascendencia. Digamos, se usa para medir la trascendencia de números, para probar que hay números trascendentes, etc. Y Mahler estaba interesado en ese punto de vista. Entonces, Mahler hizo esta construcción en ese contexto. Bueno, como ven, hay distintos contextos para llegar acá. Bueno, y el contexto un poco del que yo vengo, es un tercer contexto en alguna forma, tiene que ver con valores especiales de funciones L. Mucho tiempo después del paper de Mahler, me parece que no puse el año, pero fue en 1964 creo, pero mucho tiempo después Smith se puso a estudiar, a tratar de calcular medidas de Mahler de polinomios de más de una variable. Y encontró unas fórmulas bastante curiosas. Acá la primera fórmula, estamos tomando 1 más x más y,
Y la medida de Mahler se puede expresar como un valor especial de la función L de Dirichlet en el carácter de conductor 3. Bueno, acá está la fórmula de la función L de Dirichlet como una serie. Esta serie va a ser escrita así, va a ser convergente cuando la parte real de S sea mayor que 1. Y bueno, está bien porque la fórmula que estoy escribiendo estoy poniendo 2. Pero bueno, esta función L tiene una continuación analítica, digamos, obviamente no dada por la suma. Bueno, y acá escribí el carácter por las dudas, ¿no? Va a ser 1 cuando n es congruente a 1 módulo 3, menos 1 cuando n es congruente a menos 1 módulo 3, y 0 cuando n es congruente a 0 módulo 3. Y también puedo calcular la medida de Mahler del polinomio con una variable más, 1 más x más y más z, y esto le dio un valor relacionado con la función z de Riemann. Más precisamente la función z de Riemann evaluada en 3. Bueno, si uno escribe la serie, es muy parecido, digamos, la única diferencia es que acá hay un twist, una retorcida de un carácter. Bueno, entonces, en realidad, un poco el contexto del que yo vengo es de tratar de entender estas fórmulas. Acá hay una fórmula un poco más complicada, que bueno, no voy a hablar mucho de estas fórmulas, pero quería contarles un poco. Ahora estamos tomando un polinomio de Laurent, ¿okay? En dos variables, x más x inversa y y más y inversa más 1, y esto está dado por un valor especial de una función L asociada a una curva elíptica de conductor 15. Bueno, no me voy a ir en esa dirección, pero digamos, déjenme simplemente comentar que, bueno, esta es una fórmula que fue descubierta por Denninger, que predijo la existencia de la fórmula basada en sus estudios de las conjeturas de Beilinson y Bloch, y Boyd hizo la tarea numérica de evaluar este polinomio, y bueno, por mucho tiempo se sabía que esta fórmula era cierta hasta 20 decimales, o sea, se habían calculado los dos costados y los primeros 20 decimales o algo así eran los mismos, y después finalmente en 2011 Rogers y Sutherland lograron probarlo. Una otra propiedad de la medida de Mahler, que es importante en esta charla sobre todo, tiene que ver con el teorema de Boyd y Lawton. El teorema de Boyd y Lawton dice que si tomamos bueno, lo más general, una función racional no nula, pero bueno, también si quieren pensar un polinomio, podemos obtener la medida de Mahler en K variables. Podemos obtener la medida de Mahler de esta función racional tomando un límite de medidas de Mahler en una variable. Y en este límite lo que estamos haciendo, estamos reemplazando casi todas las variables por potencias de una misma variable. O sea, todas las variables menos una las reemplazamos por potencias de la primera variable. En realidad, podría, si quisiera, también reemplazar la primera variable por una potencia, y esto va a dar trivialmente lo mismo. Digamos, acá lo que estoy diciendo es que hay una de las variables que no hace falta reemplazarla por una potencia. Y bueno, vamos a tomar el límite cuando los exponentes tienden a infinito, pero en forma independiente. O sea, lo que está escrito acá no está del todo bien escrito, bueno, está con palabras, digamos, pero la idea es que hay que tomar el límite en forma independiente. Por ejemplo, no puedo tomar el límite de manera que n2 siempre sea 2 veces n3. Digamos, tienen que ser completamente independientes uno del otro. Bueno, y esta fórmula en realidad es una evidencia también que la construcción con la integral es
la buena construcción, digamos. O sea, porque digamos, es algo que es natural, digamos, estamos tomando un límite. Bueno, esto es lo que quería contarles en principio de cosas generales de la medida de Mahler. Ahora voy a cambiar un poco de dirección. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Antes de pasar a la otra dirección, tengo que comentar también que esta fórmula lo que nos dice es que si pensamos de vuelta en la pregunta de Lemmer, buscar en polinomios multivariados no nos va necesariamente a ayudar para responder eso. Me olvidé que iba a comentar esto antes de pasar al otro tema. Bueno, otra propiedad, antes de pasar al otro tema, nosotros hablamos hace un rato cuando tenemos que la medida de Mahler de un polinomio es 0 en una variable. Y lo que dijimos es que el lema de Kronecker nos dice que eso es cuando las raíces son 0 o raíces de la unidad. Bueno, hay un resultado parecido en varias variables, que si empezamos con un polinomio primitivo, que quiere decir que los coeficientes son coprimos, digamos, que no puedo extraer un factor común. Entonces la medida de P va a ser 0 si solo si P es producto de un monomio y de polinomios ciclotómicos evaluados en monomios. ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos varias variables, pero la idea es que sigue siendo cierto. Bueno, ahora sí voy a hablar de dinámica aritmética. Y bueno, por un tiempo va a parecer que no hay ninguna conexión, quizás entre esto y lo otro. La dinámica aritmética estudia las iteraciones de morfismos en variedades y las órbitas de puntos que son interesantes desde el punto de vista de la teoría de números. Digamos, puntos que son racionales, por ejemplo. Digamos, puntos que son interesantes, que tienen una aritmética interesante. Entonces, típicamente vamos a tener en principio es es un morfismo de una variedad X sobre K en sí misma, y vamos a estar mirando, en el contexto de dinámica, lo que vamos a estar mirando es la composición del morfismo consigo mismo, un cierto número de veces. Entonces vamos a escribir f a la n, como la composición de f consigo mismo n veces, y dado un punto en la variedad, nos va a interesar qué pasa con su órbita. ¿Qué es la órbita de, digamos, un punto alfa? La órbita futura de alfa va a ser el conjunto de f a la n de alfa, es decir, f compuesto consigo mismo n veces aplicado a alfa, para, digamos, en principio todos los valores no negativos de n. Pero bueno, para nosotros, para simplificar, vamos a pensar que estamos de hecho, en la esfera de Riemann. Dentro de poco va a ser rápidamente la esfera de Riemann, pero bueno, Pn, el espacio proyectivo. Pero voy a hacer alguna definición más general antes de pasar a casos más concretos. Quiero definir el conjunto de Julia y otros conjuntos asociados. Entonces, si tengo un morfismo y puedo medir distancias, digamos, o sea, tengo un espacio métrico, el conjunto de Fatou de F es un conjunto abierto maximal en el cual la familia de F a la n es equicontinua. ¿Okay? O sea que lo que estoy diciendo acá es que F a la n todos los F a la n son continuos, pero que, digamos, el delta que hay que tomar para hacer el delta epsilon, el límite delta epsilon, el delta va a ser independiente de f a la n.
O sea, va a depender de mi X, o sea, va a depender, o de mi alfa, digamos, en la notación que estoy usando, va a depender del punto donde estoy mirando la continuidad, pero no va a depender de cuántas iteraciones estoy tomando de F. El conjunto de Julia de F es el complemento del conjunto de Fatou, ¿okay? Vamos a escribir JF para el conjunto de Julia. El conjunto de Julia lleno de F es el conjunto de los Z tales que F a la n de Z no tiende a infinito, cuando n va a infinito. Bueno, les voy a dar ejemplos dentro de muy poquito. El conjunto de Julia lleno se llama KF y contiene al conjunto de Julia como subconjunto. Entonces, básicamente, en el conjunto de Julia lleno, f a la n no se acerca a infinito. El conjunto de Julia, los puntos en conjunto de Julia se repelen entre sí a medida que uno itera f. Una forma de decir esto es que f tiene un comportamiento caótico en el conjunto de Julia. Digamos, en el conjunto de Fatou las cosas se portan bien, digamos, la distancia entre Fn de Z y Fn en otro Z es algo que uno puede controlar independientemente del n, pero en el conjunto de Julia no, hay un caos. Bueno, está esta frase que se la robé a una de mis coautoras, que es the Julia set is where the action is. O sea que es un poco, bueno, tiene quizás más de un sentido si uno piensa en acciones. Pero bueno, es donde actúan las cosas, pero también es donde pasan las cosas interesantes. Bueno, ahora un ejemplo para asegurarnos que entendemos bien. Si uno toma f como f de z igual a z cuadrado, digamos el polinomio cuadrático z cuadrado, lo que podemos ver es que, digamos, si vamos a pensar esto actuando en la esfera de Riemann, o sea, los complejos y el infinito, entonces si empezamos con valor absoluto de z mayor que 1, cuando tomo las iteraciones de f, eso me resulta en z elevado a alguna potencia de 2. Y entonces si empiezo con algo que tiene valor absoluto mayor que 1, el límite se va a infinito. Si empiezo con algo que tiene valor absoluto menor que 1, el límite se va a 0. Y si empiezo con algo que tiene valor absoluto igual a 1, bueno, en realidad no, puede ser que no haya un límite, puede ser que esto, digamos, tenga una cierta periodicidad, pero lo que sí es claro es que el valor absoluto de cualquier potencia va a seguir siendo 1. Entonces, lo que está pasando, digamos, si pensamos en las definiciones anteriores, bueno, lo que está pasando es que acá los puntos fuera del círculo unitario se van a infinito, y bueno, desde ese punto de vista en realidad los Fn son equicontinuos. Adentro del círculo se va a 0 y también hay una equicontinuidad. Entonces el conjunto de Fatou es fuera del círculo y el interior del círculo, y el caos sucede en el borde del círculo. Y entonces el borde del círculo es el conjunto de Julia. Y el conjunto de Julia lleno, que es cuando f de z no tiende a infinito, es el interior del círculo y el círculo. O sea, tendría que decir la circunferencia, ¿no? O sea, es el círculo y la circunferencia. Entonces, fuera del círculo y en el interior del círculo es el conjunto de Fatou, la circunferencia es el conjunto de Julia, y el conjunto de Julia lleno es el círculo completo con su borde. Acá hay otro ejemplo que es el segmento. Perdón, estoy perdiendo un poco la noción del tiempo. ¿Hasta qué hora tengo para la charla? Hasta, no sé qué hora es.
Ah, 18:40. Sí, Perdón. 18:40 y algo, porque no sé, creo que arrancamos unos minutos tarde. Está bien, gracias, perdón. Nada. Bueno, acá vamos a mirar otro ejemplo, que es, si tomo, en vez de fz², tomo z² menos 2. Y acá lo que está pasando es que si z está en el segmento real entre menos 2 y 2, entonces cuando hago las iteraciones, vuelvo al segmento real entre menos 2 y 2, y si z está afuera, cuando hago las iteraciones, se va a infinito. Entonces, lo que termina pasando acá es que fuera de ese segmento tenemos el conjunto de Fatou, el segmento es el conjunto de Julia, y el conjunto de Julia lleno también es el segmento. O sea, en este caso no hay, digamos, un interior, como había en el caso del círculo. Y un otro ejemplo, que bueno, ya este lo vamos a analizar con menos detalle, pero es el conjunto de Cantor. Si empezamos con f de z igual a z² menos 6, fíjense que si cambio muy poquito, ¿no? Tenía z² menos 2 y acá z² menos 6. Ahora lo que encuentro es algo mucho más complicado. No voy a dar el argumento completo, pero esto da un conjunto de Cantor entre menos 3 y 3. Digamos, es un subconjunto del segmento menos 3, 3 en la recta real, donde estoy haciendo la construcción de Cantor de remover, digamos, los centros. Entonces, bueno, es una sucesión, y acá están los primeros términos, pero digamos, lo que sería el conjunto Julia va a ser el límite de esta sucesión. Acá lo que podemos hacer es algunas cuentas sencillas para ver que esto tiene algún sentido, digamos. F de 3, si reemplazamos nos da 3, f de menos 3 también nos da 3, digamos, entonces vemos que los extremos efectivamente vuelven a caer en el conjunto de Julia. Y podemos ver, por ejemplo, que en el centro, si empezamos con 0, f de 0 es menos 6, f a la 2 de 0 es 30, y bueno, podemos inferir que esto se va a infinito, digamos. Bueno, tengo otros ejemplos que no voy a tratar de justificar, pero por lo menos comentar un poco, porque bueno, son muy lindos dibujitos, uno no puede dar una charla con Beamer sin poner dibujitos lindos como estos. Si uno toma, bueno, si seguimos con esta historia de z² menos algo, si uno toma z² menos 1, bueno, esto que está en negro es el conjunto de Julia lleno. O sea, si uno quiere pensar en el conjunto de Julia, tiene que pensar en el bordecito, digamos. Y bueno, esto, sí, famosamente, bueno, es un fractal, y este se llama la basílica, porque se supone que es como el perfil de una basílica. Acá hay uno, digamos, ya cambiando la constante a un número complejo, y este se llama el conejo de Dwadi. Acá hay uno cambiando a i, y lo que se ve acá es como que no hay interior. Y acá hay otro número complejo, y esto da un conjunto totalmente desconexo, como el conjunto de Cantor, pero bueno, que está en el plano. Así que bueno, uno obtiene lindos dibujitos. Acá hay otros lindos dibujitos. Bueno, esto la verdad que se lo robé una coautora. No voy a hacer nada con estos dibujitos, pero solo para mostrarlos porque son lindos. El primero es de vuelta al conejo de Duany. Y bueno, y esto es una función racional. Pero todo lo que vamos a charlar en el resto de hoy es, f va a ser un polinomio mónico con coeficientes enteros. Bueno. Bueno, para lo próximo que quiero construir, bueno, lo que quiero construir es la medida de Mahler dinámica. Entonces, bueno, primero voy a necesitar en realidad una medida de verdad. La medida de Mahler no es una medida, es una altura, pero necesito una medida de verdad para hacer mis integrales. Así que bueno,
quiero comentar este resultado, que es la existencia de lo que se llama la medida de equilibrio. Si tenemos de hecho, una función racional de P1 en P1 de grado mayor o igual que 2, entonces, dado un Z en el conjunto de Julia de F, podemos considerar una sucesión de medidas de probabilidad que está dada de esta forma. Digamos, para cada valor n, uno se construye una medida donde vamos a poner, digamos, esta es la delta, o sea, va a haber peso 1 sobre cada uno de los puntos que son la preimagen de z por f a la n. O sea, tomo, digamos, la preimagen de z por f a la n, y bueno, eso va a dar d a la n puntos, ¿no? Digamos, si empiezo con 1, tomo la preimagen de f, va a haber d raíces, y bueno, y así sucesivamente son d a la n puntos. Bueno, estoy dividiendo por la cantidad de puntos, o sea, es un promedio. Y lo que dice este resultado es que esta sucesión converge débilmente a una medida de probabilidad de Borel en P1 que cumple una propiedad muy linda, que es invariante bajo F. Lo que quiero decir es que si tomo el push forward, o sea, digamos, si tomo F estrella de mu definida como mu de F inversa de conjunto, digamos, de mis conjuntos de Borel, entonces la medida resultante va a ser la misma que la medida original. O sea, digamos, una forma de decirlo es realmente invariante por, digamos, un conjunto va a medir lo mismo con esta medida o si tomo la preimagen. Y además, el soporte de mu es conjunto de Julia. Y bueno, este mu se llama la medida de equilibrio, de F o del conjunto de Julia, porque a veces uno se olvida un poco quién es F, y simplemente piensa en conjunto de Julia. Por ejemplo, cuando hablo de la circunferencia, por ejemplo, digamos, hay más de un F que da conjunto de Julia a la circunferencia. Bueno, ahora quiero relacionar un poco esto con la medida de Mahler, no falta tanto. Voy a hablar un poquitito de alturas. La altura estándar de Weil, digamos, de un número racional, digamos beta, que lo escribimos como A sobre B, en fracción irreducible, está dada como logaritmo del máximo del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Esto es un poco una definición que es parecida a la altura que les definí hace un buen rato para polinomios. Básicamente es el logaritmo de tomar el máximo de los valores absolutos. Y bueno, de vuelta, esto está midiendo la complejidad, ¿no? De alguna manera es lo que va a ser una distinción entre un medio y 4.999 sobre 10.000, digamos. O sea, son dos, como números racionales, están muy cerca uno del otro, pero la información que hace falta dar para 4.999 sobre 10.000, en algún sentido es mucho más grande que la información que hace falta dar para un medio. Y esta definición se extiende a números algebraicos, usando, digamos, si pensamos, dado un número algebraico, lo voy a pensar en una extensión, en un cuerpo de números, una extensión finita de los racionales, y bueno, tengo que ir sobre los lugares, ¿okay? Sobre los primos de esa extensión, y bueno, tomando los valores, digamos, los valores absolutos dados por los places, los lugares, y bueno, pero haciendo esencialmente la misma construcción. O sea, esta fórmula luce un poco rara, pero lo que tiene de bueno escribir acá, digamos, todas estas, de alguna manera, factores extra, tiene que ver con normalizaciones. Esta h de alfa va a estar definida por alfa independientemente de dónde pienso yo que esté el alfa.
¿okay? Alfa va a estar en alguna extensión, pero bueno, puedo tomar una extensión más grande y bueno, las cosas van a funcionar siempre. Bueno, para nosotros lo que importa es eso, que se puede extender y una vez que uno tiene esta extensión, uno puede ir un poco más lejos y, digamos, si uno tiene un polinomio f, y este f va a ser, eventualmente va a ser mi f que tenía antes, uno puede calcular lo que se llama la altura canónica, y lo que va a hacer es tomar iteraciones de f sobre mi alfa, calcular la altura de Bay y dividir por d a la n, donde d es el grado de mi f. Entonces, bueno, esto va a dar una altura que de alguna manera se va a comportar mejor que la altura estándar. Quizás debería decir en qué sentido, digamos, mejor. Por ejemplo, si uno empieza con una raíz de la unidad, una cosa que a una cierta potencia va a dar 1, bueno, esto va a dar 0. Bueno, y lo que uno tiene es que si uno empieza con f con coeficientes enteros, mónico, y de vuelta beta, que es un número racional, entonces la altura canónica va a dar la integral del logaritmo de bz menos a, valor absoluto, respecto de la medida de equilibrio. ¿Okay? Cuando escribo respecto a la medida de equilibrio, les recuerdo que habíamos dicho que el soporte de la medida de equilibrio es el conjunto de Joule, así que acá podría pensar que estoy simplemente integrándose el conjunto de Joule. Y más en general, si uno empieza con un alfa algebraico, no necesariamente racional, va a tener la misma fórmula, pero en vez de bz menos a, acá va a tener el polinomio minimal de alfa, lo cual es natural. Bz menos a es el polinomio minimal de a sobre b. Bueno, entonces finalmente lo que podemos hacer es tratar de generalizar esta construcción. Entonces empezamos con un f, que es un polinomio de coeficientes enteros mónico, y vamos a definir la medida de Mahler f dinámica de una función racional no nula como la integral del logaritmo del valor absoluto de p respecto de la medida de equilibrio sobre, bueno, podemos pensar que sobre la esfera de Riemann, digamos, tantas esferas de Riemann como variables, o sobre el conjunto de Julia. Acá fui un poco más específica y escribí el conjunto de Julia en el dominio de integración. Y bueno, y se puede probar que esta integral converge, y bueno, y que además es mayor o igual que 0 cuando el polinomio tiene coeficientes, digamos, cuando P es un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, esta es una propiedad, es muy parecido con la definición de medida de Mahler que les di. Pero bueno, otra cosa que pasa es que si uno empieza con un alfa algebraico y toma P como el polinomio minimal, entonces la medida de P está, bueno, si uno toma una propiedad de la medida de Mahler, es que la medida de Mahler se relaciona con la altura de Weil, con esta fórmula, pero lo que va a pasar también es que la medida de Mahler dinámica se va a relacionar con la altura canónica usando la misma fórmula. Y acá escribí, bueno, si tomamos f de z igual a z cuadrado, eso me va a permitir volver al resultado de la medida de Mahler clásica. Entonces, la medida de Mahler clásica, yo estaba integrando en este toro n-dimensional. Bueno, básicamente lo que estamos integrando es en un producto de conjuntos de Julia respecto de f de z igual a z cuadrado. Bueno, yo vengo de esto de buscar fórmulas. Entonces, una cosa que a mí me gusta, una de mis motivaciones era, bueno, tratar de ver si se puede calcular algo con esto. Bueno, la verdad es que se puede calcular bastante poco por el momento. Si uno quiere encontrar fórmulas, hay dos direcciones. Una es elegir un F que tenga un conjunto de Julia simple, bueno, que esencialmente son el círculo y el segmento, y entonces
Lo que termina dando en este caso, bueno, no es tan interesante, la medida de Mahler F dinámica termina dando esencialmente la medida de Mahler clásica con un cambio de variables. La otra posibilidad es encontrar un P bien simple y tratar de calcular medidas de Mahler con conjuntos de Julia complicados. Bueno, voy a comentar un poco los dos lados. Si lo que miramos es ciertos Fs convenientes, bueno, podemos, más general que z cuadrado, podemos tomar z a la potencia de d, pero es la misma historia. Ahí los n iterados va a dar z a la potencia de d a la n. Tenemos los mismos límites que había descrito antes en detalle. El conjunto de Julia es la circunferencia unitaria, y la medida de equilibrio va a ser, esta es la función característica de la circunferencia unitaria, ¿okay? dz sobre z. Esto es exactamente lo que aparece en la fórmula de la medida de Mahler que les di, la fórmula que introdujo Mahler. Y entonces, sí, bueno, es lo mismo, o sea, es la misma altura. La medida f de P va a ser la medida de P. Otro caso que es, bueno, vamos a ver que no es tampoco tan distinto, si uno empieza con polinomios de Chebyshev. O sea, si uno toma f con polinomio de Chebyshev, ¿okay? ¿Cómo vamos a definir los polinomios de Chebyshev? Ok, acá me faltó un exponencial. Esto es z más z inverso, no es z menos 1. Los polinomios de Chebyshev cumplen la propiedad central que Td de z más z inverso es z a la d más z a la menos d. O sea, esto lo que hace es, bueno, es traducir el círculo en el segmento, en algún sentido. ¿Okay? Va a expresar las funciones trigonométricas, digamos, va a expresar las funciones trigonométricas. Bueno, acá está la definición más formal, o sea, con una recurrencia, digamos, T0 es 2, T1 es Z y después sigue una recurrencia. Y acá ciertas propiedades claves, digamos que si yo hago la composición de dos de estos polinomios de Chebyshev, bueno, esencialmente lo que tengo que hacer es multiplicar los índices. Y bueno, lo que termina pasando, yo antes les hablé de z cuadrado menos 2. Bueno, z cuadrado menos 2 es el polinomio de Chebyshev T2. Pero bueno, en general, para toda la familia pasa la misma historia, que quiere decir que en el segmento menos 2, 2 se porta en forma caótica, y afuera de ese segmento se va a infinito. Entonces, bueno, el conjunto de Julia es ese segmento. La medida de equilibrio está dada por, bueno, característico dividido la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y entonces cuando uno se pone a hacer la cuenta de qué es lo que da esta integral de la medida de Mahler, termina dando algo que no es tan sorprendente, es que la medida de Mahler F dinámica de los polinomios de Chebyshev va a estar dada por la medida clásica simplemente de P compuesto con Z más Z inverso. Lo que tiene divertido esto es que yo antes les mostré algunas fórmulas de la medida clásica, les mostré la fórmula de x más y más 1. Matilde, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la pregunta, Sí, sí. Mariano? Me pregunta si para todos los T de D da lo mismo. Sí, para todos los TD da lo mismo. Sí. Por eso les decía en un momento que, porque claro, el problema es que uno fija el F, bla, 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 pero al final del día depende solo del conjunto de Julia y su medida de equilibrio. Y entonces todos los TD tienen el mismo conjunto de Julia. Esencialmente eso es lo que pasa. Bueno. Y nada, y acá lo que pasa que es re divertido es que hay que reemplazar, digamos, x, hay que componerlo con x más x inverso, y con y más y inverso, y lo que termina dando es que la medida de Mahler de la primera fórmula les mostré antes, pero ahora F dinámica, termina dando la medida de Mahler última, con la curva elíptica.
sea, esto es una fórmula que es divertida, digamos, pero no es tan, digamos, no es que tenga una profundidad matemática, pero bueno, es divertido tener esta fórmula. Bueno, quizás quiero, bueno, simplemente quería comentar en esta página que uno puede fabricarse, digamos, variantes de los polinomios de Chebyshev para recuperar que el conjunto de Julia sea cualquier segmento. Digamos, y este es el segmento entre alfa y beta, que pueden ser, alfa y beta pueden ser complejos, es simplemente lo que, digamos, el segmento en el plano complejo que conecta alfa y beta, y bueno, y nada, y uno puede dar la fórmula en general de qué es lo que tendría que ser la medida de Mahler, basado simplemente en el segmento, o sea, siguiendo un poco con la pregunta, o sea, también acá hay una familia infinita de polinomios que van a dar lo mismo. Bueno, quería comentar, me voy a apurar bastante porque quiero mencionar cosas por lo menos. El otro punto de vista tiene que ver con buscar un P simple y bueno, tratar de hacer un F más general. Estuvimos mirando z cuadrado más c, y bueno, tenemos una fórmula, pero que es asintótica respecto de 1 sobre c. O sea, no tenemos una fórmula exacta, pero bueno, podemos conseguir con paciencia o con una computadora tantos valores como querramos en realidad. Pero bueno, esto resultó que es un problema bastante complicado. O sea, si por ejemplo uno toma c igual a 1, y uno busca, por ejemplo, la órbita de 0, esto va a estar asociado a contar árboles binarios con altura acotada. Y bueno, cuando uno encuentra eso, por un lado uno está muy entusiasmado, pero por el otro lado no hay una fórmula cerrada de esto. Así que sí, hay bastante lugar para pensar un poco qué es lo que da. Bueno, una fórmula similar, no voy a comentar. En varias variables, lo que se sabe es que si uno toma la medida f dinámica de x menos y, o sea, con dos variables, esto da 0. O sea, y esto es para cualquier f mónico con coeficientes enteros, esto va a dar 0. Y esto tiene que ver, bueno, esto viene de la dinámica compleja, digamos. Esta integral es una cosa que se llama la energía del conjunto, bueno, en este caso sería del conjunto de Julia lleno de F, y bueno, es más general, es para un conjunto de Borel con la medida de equilibrio, uno puede probar que esta integral es 0. Entonces esto da un polinomio en dos variables que tiene medida 0 en general. Y bueno, quiero enunciar un poco cuáles son algunos de los resultados que probamos. Ya les recuerdo que el lema de Kronecker lo que decía es que la medida de Mahler de un polinomio va a ser 0 si solo si es producto de monomios y de producto de ciclotómicos. Bueno, la versión dinámica de esto, f va a ser siempre mónico y con coeficientes enteros. La medida de p, f dinámica, va a ser 0 si solo si las raíces son preperiódicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno toma iteraciones f sobre alfa, en algún momento va a entrar en un ciclo. O sea, preperiódico quiere decir no es periódico, pero a partir de un cierto momento se vuelve periódico. Entonces las raíces tienen que ser preperiódicas. Acá siempre hay que comparar un poco con qué es lo que va a decir el caso clásico. El caso clásico habla de raíces de la unidad y de 0. Entonces, si uno toma potencias, esos son los preperiódicos cuando uno toma la potencia, ¿no? El teorema de Boyle-Lawton, o sea que era este límite cuando uno reemplaza todas las variables por potencias de una misma variable. Bueno, en este caso todavía estamos trabajando para obtener un resultado con la misma fuerza, pero bueno, tenemos un resultado, una versión débil, que es con un límite superior, digamos, todavía nos falta una desigualdad, pero bueno,
que podemos reemplazar digamos, con dos variables podemos reemplazar una variable por iteraciones del f de la otra, y obtener, bueno, y que todo esto esté acotado por la medida f dinámica con las dos variables independientes. La pregunta de Lemmer dinámica sigue siendo una pregunta, pero bueno, la quiero comentar porque la necesito para enunciar lo último que quiero enunciar. La versión dinámica va a ser la misma, o sea, si, digamos, podemos acercarnos a cero tanto como queremos. Y bueno, nuestro resultado principal es el lema de Kronecker en dos variables, dinámico. Entonces, el lema de Kronecker en una variable, en varias variables, lo que me decía es que si tomaba un polinomio primitivo, la medida era 0 si solo si el polinomio es producto de un monomio y de ciclotómicos evaluados en monomios. Y lo que nosotros probamos es que, digamos, suponiendo que la pregunta de Lemmer dinámica es cierta, o sea, es un resultado condicional, y si tomamos f, que no es conjugado ni de la potencia ni de los polinomios de Chebyshev, entonces, si f es un polinomio en dos variables, irreducible sobre los enteros, o sea, con coeficientes enteros irreducibles sobre los enteros, digamos. O sea, eso sería como el equivalente que dije antes de primitivo, o sea, que no hay cosas comunes, no hay factores que uno puede sacar. Entonces, la medida de f dinámica de P va a ser 0 si P divide un cierto producto de cosas que son esencialmente n iteraciones de f evaluadas en x menos m interacciones de f evaluadas en y, en y quizás compuesto por un polinomio lineal. Y este polinomio lineal que conmuta con f, digamos, esencialmente. O sea, conmuta con un iterado de f, y el f tilde en realidad es un polinomio no lineal que conmuta con un iterado de f y de grado mínimo. Intuitivamente lo que estamos diciendo son todas las cosas que no afectan la integral. Yo les comenté que la medida de Mahler de x menos y es 0. Si hacemos cambios de variables con posiciones de f y con L's que conmutan con f, todo esto no va a afectar la integral y va a seguir siendo 0. Y bueno, pero el resultado realmente es, digamos, eso es como la dirección de, bueno, si uno tiene un polinomio con esta forma particular va a dar 0, pero bueno, el resultado importante es que los que dan 0 tienen esta forma particular. Así que, bueno, básicamente ese es nuestro resultado principal, que voy a saltearme cosas y simplemente terminar un poco comentando cuáles serían los próximos pasos que nos interesa ver. Una pregunta es: ¿qué pasa si f no es mónico? Muchos de los resultados que comenté usan que f es mónico, usan, digamos, que trabajan con enteros algebraicos. Y evaluar cosas en enteros algebraicos, etc. Entonces, si f no es mónico, hay algunas de esas cosas que dejan de ser ciertas. Bueno, me gustaría tener fórmulas más concretas. El teorema de Boyle-Utton dinámico, bueno, como les dije, el resultado que tenemos es muy limitado, solo en dos variables, y además hay una desigualdad. Nos gustaría remover la pregunta de Lemmer como condición de Kronecker dinámico en dos variables. Y bueno, para soñar no cuesta nada, o sea, estaría buenísimo también probar la pregunta de Lemmer, pero bueno, ni siquiera sabemos cómo probar la pregunta clásica, la dinámica menos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, preguntas o comentarios. Ahí va. Espera. Hola Matilde, muchas gracias por la charla.
Mi pregunta es la siguiente. Vos construís, o sea, está construido medidas MUSU-F a partir de cada F, a partir de cada polinomio F. Entiendo que F además actúa en este conjunto de Julia. Sí. Mi pregunta es, o sea, por cómo se construye MUSU-F, no me queda claro. ¿Puede ser que F actúe preservando la medida? Entiendo que Sí, 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 ¿no? sí, sí, Ok, F actúa ok, genial. Y entonces la siguiente pregunta es si se sabe, si se tiene alguna propiedad sobre la acción. O sea, por ejemplo, no sé, por ahí le estoy preguntando una tontería y es obvio que sí o que no, pero F puede ser que sea ergódica o se sabe cuándo es ergódica o cuándo es mixing, o se saben algunas propiedades tipo de dinámica de la acción sobre la medida MUSU, o sea, sobre MUSU F que preservando en medida, la acción preservando la medida. No, no, no te sé contestar yo. Yo no sé. No sé si se sabe. Ok, bueno, Lo debo. está bien. Bueno, gracias. Pero sí. No, sí. Perdón. Una preguntita, ¿el hecho de que te aparezcan los polinomios o que puedas hacer algo con los polinomios de Chebyshev tiene que ver con que sean irreducibles para la composición? ¿Es eso importante? Que sean irreducibles para... Sí, o sea, tiene que ver con que el conjunto de Julia sea tan simple, ¿no? Y sí, creo que es lo mismo. Ok. Sí. O Y sea, después, que el hecho de que la composición sea así, con esa ya que es un ley tan... monoide, digamos. Claro, Exactamente, sí. claro. Y Sí. después la fórmula esa de que te aparece la función L de la curva elíptica con el 17, ¿tiene alguna explicación o es una casualidad? No, tiene una explicación. O sea, en el caso clásico, bueno, acá es porque es medio casualidad que el cambio de variable, bueno, Ah, sí, acá es casualidad porque es el cambio de variables. En el caso clásico, sí, tiene una explicación. Lo que está pasando acá es que se está evaluando un regulador. O sea, cuando uno calcula la medida de Mahler en el caso clásico, lo que uno está, digamos, en muchos casos, y en este caso en particular, lo que uno está haciendo es, uno está evaluando lo que se llama un regulador de una curva elíptica. mm, Este polinomio, si tomás el locus de los ceros, es, es una cosa de género 1 con un punto, es una curva elíptica, y es esta. Y básicamente sí, se está evaluando un regulador y digamos, las conjeturas de Beilinson predicen, digamos, que esta evaluación de regulador tiene que dar esencialmente de este lado la función L. Y entonces, ¿este es un caso particular de una familia de ecuaciones que uno sabe que son ciertas? ¿O que uno Sí. sospecha que son ciertas? Ok. Es el caso particular de una familia infinita de ecuaciones que uno sospecha que son ciertas, y es uno de los pocos ejemplos donde está demostrado exactamente. Pero por ahora las pruebas que hay son un poco ad hoc, o sea, como que cada polinomio tiene su demostración un poco. Un poco como un milagro, digamos, como que no siempre... la demostración de, digamos, funciona porque hay como una parametrización de unidades modulares, que eso no siempre, no están todas las curvas elípticas. Y bueno, sí, o sea, sí, es un poco un milagro que se haya podido demostrar, pero pero que se sabe que es cierto, que todos estamos súper convencidos. Sí, este 1 lo tenés que poder reemplazar por cualquier K entero y te tiene que dar de este costado, digamos, la función L de la curva elíptica correspondiente que obtenés reemplazando este K, evaluada en 2. Acá está el conductor, lo que cambia multiplicado por un número racional. O sea, va a estar el conductor, el 4pi cuadrado, eso va a estar siempre,
pero va a estar en general multiplicado por un número racional, en este caso el número racional es 1. Pero en general para cualquier K, bueno, puede ser otra cosa, va a ser un número racional, digamos, sencillo de alguna manera. Bueno, eso para K general es una conjetura, es una familia de infinitas conjeturas. Pero mira, hay muchos numéricos, o sea, se hicieron experimentos, digamos, la gente miró hasta 40, no sé, de estos, nada, sí, está buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la gente? ¿No? ¿Virtual? ¿Nadie? Bueno, si no es así, agradecemos a Matilde y a todos los que hablaron hoy. Gracias. Gracias, Matilde. Y seguimos mañana 9:30 con el curso de Matías. Gracias.